Mira, las principales conclusiones son que este tipo de políticas, este tipo de instrumentos de fomento son positivos, dan muy buen resultado sobre el entramado institucional y sobre el entramado pymes en los distintos lugares. La primera conclusión es esa. Una segunda conclusión es que los elementos más importantes que hay que resaltar es que las instituciones cuentan, es decir, que cuando hay instituciones sólidas, que tienen larga trayectoria, que se articulan, que conversan entre ellas, los proyectos funcionan mejor. Y otro tercer elemento es que el territorio cuenta, es decir, los territorios como espacios sociales, históricos, culturales, construidos justamente por las empresas que están presentes en el territorio, por las instituciones de apoyo, son los que hacen las diferencias. O sea, un mismo instrumento tiene diferentes respuestas en función de las características que están presentes en cada territorio. Y yo creo que esto, que es una mirada muy positiva, tiene que ser también matizado con que muchas veces estas experiencias, estos instrumentos no están inscriptos en el marco de una política de apoyo fuerte, sostenida, con recursos económicos y con recursos humanos. Y entonces eso también hace que las experiencias muchas veces se diluyan, no tengan continuidad, no generen aprendizaje, porque lo que también observamos es que cuando hay una política por detrás, las experiencias también funcionan mejor, se complementan mejor, articulan mejor con otras experiencias que están relacionadas o son complementarias. En el caso del estudio, nosotros ahí tenemos distintas realidades institucionales y también de políticas. Por ejemplo, Brasil, país grande, con instituciones fuertes, con larga trayectoria y con una política nacional de fomento a la articulación productiva. Entonces, además de eso, es un país federal, por lo tanto eso derrama de alguna forma, no es que derrame espontáneamente, sino que hay un sistema institucional dentro de la federación en que esas políticas bajan hacia los estados, que serían las regiones, y de ahí a los municipios, con toda una red de apoyo que tiene mucha capilaridad y que llega a muchos de los municipios del país. Entonces, ese es un caso. El caso chileno es diferente. Es un país unitario, más pequeño, también tiene instituciones sólidas, pero no tiene una política tan masiva, tan fuerte de articulación productiva inscripta en la estrategia del país. Para Brasil, las aglomeraciones productivas, los clústeres, los APLs, que así se llaman en Brasil, es parte de la política industrial. Para Chile, eso ha sido una construcción gradual durante más de una década de ir avanzando sobre distintos temas dentro de lo que son los programas asociativos, ¿no? Se avanzó con los programas de fomento, se fueron modificando a partir de la experiencia y del aprendizaje sobre la misma experiencia. En el caso de Chile hay una institucionalidad clara de apoyo, que es Corfo, ¿no? Entonces es una institucionalidad, una institución pública que articula este tipo de instrumentos. Los otros dos casos son totalmente diferentes. Argentina no tiene una institucionalidad clara, encontramos variedad de casos, identificamos 10, de los cuales estudiamos solamente 5, y esos 5 casos son muy diferentes uno del otro. En uno se llaman clústeres, en otro se llaman aglomerados productivos, en otro se llaman encadenamientos, o sea, de por sí ya hay una especie, digamos, de variedad de conceptos que puede generar cierta confusión.
no hay una institucionalidad que los aglutine, porque no hay una política. Entonces algunos de esos programas son nacionales, otros son provinciales, otros son bajo la ejecución de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Entonces no nos encontramos, en el caso de Argentina, una institución rectora que los coordine. Por lo tanto, hay experiencias exitosas, pero como que eso no genera un aprendizaje para todo el sistema. Y en el caso de El Salvador, país pequeño, con poquitos recursos, entonces ahí tenemos como, yo diría, como más un esfuerzo para hacer una prueba, un ensayo. Hay que pensar en replicar esas experiencias con un mayor nivel de agregación, porque bueno, en el caso de El Salvador, en algunos programas tenemos poquitas empresas, entonces hay pocos recursos. Entonces el caso de El Salvador es como el caso más incipiente, y también nosotros lo tomamos justo antes del cambio de gobierno, entonces también ahí es interesante ver qué pasó después, porque no sé lo que pasó concretamente en el caso de El Salvador, pero muchas veces lo que pasa con estos programas que son de mediano y largo aliento es que cuando hay un cambio de gobierno se descontinúan, entonces eso hace que se pierda la experiencia, el aprendizaje y el camino andado, ¿no? Y sabemos que estas cosas funcionan mucho en ese sentido, o sea, dependen mucho del paso que he dado para ver cómo doy el paso próximo. No son cosas repentinas, no son bruscas, no son saltos, son experiencias que se construyen de a poco, gradualmente, aprendiendo, a veces equivocándose, y en ese sentido también es importante, cuando las experiencias están un poquito más articuladas dentro de una política, que generar alguna red de aprendizaje, porque es importante muchas veces transmitir a los que están comenzando, bueno, cómo se hizo en otro lado, porque hay mucho de aprender haciendo, y si uno puede ganar de la experiencia ajena, bueno, gana en términos de tiempos y de costos de aprendizaje. Sí, en realidad el vacío que viene a llenar es el de mostrar la necesidad de que haya una política, de que haya instituciones, de que estas experiencias no sean tomadas como hechos aislados para solucionar un problema puntual, sino que son intervenciones más estructurales, más propositivas, que deben ser vistas en una óptica más compleja. Yo creo que cuando las instituciones empiezan a trabajar en este tipo de programas, que son programas asociativos, comienzan pregonando la cooperación entre empresas, y después se dan cuenta desde las instituciones que también las instituciones tienen que cooperar, porque no hay una institución sola que pueda ofrecer las respuestas que las empresas están precisando. Entonces el Ministerio de Economía se tiene que complementar con el desarrollo agrícola se tiene que complementar con el desarrollo regional, eso se tiene que complementar con la formación de recursos humanos, con la innovación. Entonces, cuando uno va trabajando, va viendo que su accionar tiene que ser complementado con el accionar de estas instituciones. Yo creo que ese es el mensaje. Y hay otro mensaje, que es que tenemos que evaluar más, porque yo soy un defensor y un enamorado de este tipo de políticas, pero a veces necesito más resultados duros, resultados concretos para mostrar. Primero, porque genera ejemplo y emulación en otras empresas que a lo mejor tienen más desconfianza de cooperar, de meterse en redes o en este tipo de programas. Y también porque valoriza el uso de los recursos públicos. O sea, la medida que yo muestro impacto, que mejoró el empleo, que mejoró la exportación o las ventas de las empresas, los costos bajaron, etcétera, bueno, yo tengo elementos para decirle a quien maneja los recursos del Tesoro, al secretario de Hacienda, a quien maneja el presupuesto, mire, esto vale, esto requiere esfuerzo, pero da un resultado, y si yo lo puedo mostrar, gano en esa negociación que hoy en día no es neutra, o sea, porque siempre, si uno va a dedicar un fondo para promover una actividad productiva, va a dejar de dedicarlo a otra,
va a tener que competir con educación, salud, etcétera. Entonces es importante, y sobre todo porque también tiene que ver con que son políticas públicas las que hemos analizado acá y tienen que ver con manejo de recursos del Estado. Sí, por eso que insisto en que no es una respuesta simple, ¿no? O sea, a veces no se puede dar una respuesta simple cuando uno quiere modificar conductas, culturas, una estructura productiva. Uno quiere modificar una estructura productiva para que sea más sostenible, para que sea más equitativa la distribución del ingreso. Entonces eso son cosas que no se logran en el corto plazo. Entonces estas políticas se deben inscribir dentro de esa mirada más sistémica, más holística, más compleja, y debe combinar una mirada de mediano y largo plazo como horizonte estratégico con mostrar resultados en el corto plazo, porque no es posible generar convocatoria, adhesión, participación solo prometiendo una estrategia correcta en el largo plazo. Uno tiene que combinar eso con resultados en el día a día. Es parte de un camino, o sea, este camino requiere de varias avenidas tiene varias sendas. Esta es una, o sea, por el lado de la asociatividad de las empresas, por el lado de buscar a través de los esfuerzos en común de cooperación, de generar eficiencia colectiva, de generar mayor competitividad, mayor productividad. Ese es un camino. Obviamente que hay otros, el tema del financiamiento, el tema de la asistencia técnica, hay otras cosas que son complementarias. O sea, uno no puede quedarse solo con esta vía, pero esta es una vía muy interesante y positiva porque genera resultados para el colectivo que en forma individual las empresas no pueden obtener. Cuando nosotros, a partir de un programa de capacitación o de un programa de formación de mano de obra, conseguimos aumentar el nivel de calificación de los recursos humanos, eso no se podría obtener en forma individual por las empresas. Mientras que si lo hacemos desde una estrategia asociativa, podemos mejorar la capacidad de mano de obra que está en el mercado para que las empresas vayan también tomando mano de obra más calificada y mejoren a partir de eso la calidad de sus productos o la eficiencia. Entonces me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con que este es un camino, es parte de un camino de apoyo a las pymes que tiene otras sendas que son complementarias. Sabemos que no hay un instrumento solo que sea capaz de resolver todos los problemas que tenemos hoy en día, sobre todo porque, bueno, aparte estamos en realidades muy dinámicas, en donde las condiciones de negocio cambian, las condiciones de competencia cambian, y tenemos que estar también renovándonos y dinamizándonos en función de eso. La elección fue un poco... Tomamos Brasil porque es el país que más grande, que más experiencias tiene, hay más de 950 aglomerados productivos funcionando. Tomamos Chile porque es un país menor, más chico que el caso de Brasil, pero que tiene una institucionalidad bastante bien estructurada, entonces eso nos parecía también otro caso, un país federal, un país unitario. Tomamos el caso de Argentina porque sabíamos que había variedad de casos, pero en un marco institucional un poquito más disperso. Y después queríamos tomar alguna experiencia en Centroamérica, y el caso de El Salvador lo habíamos seguido también por el tema de la política pymes y tomamos eso. Bueno, nos hubiera gustado tomar algunos casos más, pero siempre acá hay cuestiones de recursos, de tiempo, que no nos dejaron.